Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues comenzamos el programa de hoy hablando de algo que a mí me encanta, y es que vamos a hablar de medicina natural con Fran Romero, nuestro naturópata de cabecera. Y hay que decir que hoy vamos a hablar de algo que a mí me interesa, que desconocía muchísima gente que nos estáis viendo, seguramente lo desconozcáis: aparatología, porque desde la medicina natural también se utilizan técnicas y tecnología, y hoy vamos a descubrir pues un aparato que además es bastante curioso. Para ello, pues ya lo he dicho, que contó con el mejor de los naturópatas para mí, Fran Romero, con nosotros. Fran, bienvenido. Hola Miriam, qué buenas presentaciones que me haces, ¿eh? Hombre, faltaría más, claro, faltaría más. Eso es lo que hace que venga más a menudo. Es que aquí estamos como en casa. Claro. Bueno, Fran, tenemos que hablar de aparatología, sí, de aparatos, porque la gente que estáis metidos dentro de la medicina natural también hacéis usos de esa tecnología, ¿no? Exactamente, claro. Una de las cosas que también queríamos dar a conocer en estos programas es que la medicina natural, por supuesto, está al orden del día, está también pues utilizando todas las altas tecnologías que hoy en día tenemos a nuestras manos, que son muchas. Entonces muchas de ellas pues están incluso destinadas y dedicadas a ayudarnos pues a los naturópatas a averiguar de una forma pues lo más acercada posible qué problema tiene nuestro paciente y qué necesita a nivel de productos naturales para que los resultados sean lo más idóneos y lo más rápidos. Entonces, para eso pues utilizamos ese tipo de tecnología de la que hoy vamos a hablar. El chequeo, podríamos decir, ¿no? Sí, nosotros le vamos a chequear. Claro, nosotros le llamamos chequeo energético, aparatología de chequeos energéticos, porque, como sabéis que hemos hablado ya muchas veces, nosotros nos basamos en la energía y, claro, no utilizamos aparatología de chequeo a nivel de laboratorio. O sea, por eso también quiero, antes de empezar, también quiero dejar claro que este tipo de chequeo, por supuesto, no sustituye a lo que es las analíticas y lo que es cualquier chequeo a nivel de laboratorio que pueda mandar un médico. Son cosas completamente distintas y además se basan en fundamentos completamente diferentes. Entonces, para nada sustituye el otro tipo de chequeo. Pero a nosotros, los naturópatas, los valores que nos da esta tecnología sí que nos ayuda muchísimo, sobre todo pues para saber, como te comentaba antes, cómo podemos ayudar de una forma mucho más acertada al paciente. Bueno, pues háblanos de ese aparato que ya estoy deseando yo descubrir. ¿Cómo se llama? Vamos a hablar de dos aparatos, hoy vamos a hablar de uno. Porque, hoy solo uno. Porque ya sabes que el tiempo es en oro. televisión, ya sabes cómo es. Yo no lo sabía, pero lo he aprendido ya. Y hoy vamos a hablar de uno, el próximo día hablaremos de otro que también pues disponemos. Hoy vamos a hablar del Quantum Analyzer. El Quantum Analyzer es un aparato de bioresonancia. La bioresonancia, bueno, es un aparato de bioresonancia que está elaborado por científicos estadounidenses. Esto que estamos viendo ahora mismo. Exactamente. Los aparatos de bioresonancia empezaron a salir al mercado en los años 40, en 1940 aproximadamente, y sus descubridores fueron científicos alemanes. Científicos alemanes fueron los que aprovecharon las investigaciones de medicina cuántica y de física cuántica, que en ese momento pues empezó un poquito a resurgir, y descubrieron que todo en el cuerpo vibra. Todo en el cuerpo tiene una frecuencia, todo en el cuerpo tiene una longitud de onda. Cuando todo esto se descubrió científicamente, pues automáticamente una de las cosas que algunos científicos pensaron es que si todo en el cuerpo vibra y todo en el cuerpo tiene una frecuencia, se podrían hacer aparatos para detectar esas vibraciones, y de esa manera podríamos saber, si sabemos cuál es la frecuencia correcta de funcionamiento de un hígado, si sabemos cuál es la frecuencia correcta de funcionamiento de un corazón, y tenemos aparatología para poder detectar a qué frecuencia está emitiendo el hígado, el corazón, el páncreas, etcétera, etcétera. Incluso para modificar. Exactamente. Modificarlo, sí que hay aparatos que lo hacen. Este en concreto solamente es para analizar. Este solo analiza. Para analizar. Pues de esa manera estos científicos se dieron cuenta de que de esa manera que había la posibilidad de saber cómo estaban los órganos del cuerpo, cómo estaban los sistemas del cuerpo, etcétera, etcétera, incluso cómo estaban las vitaminas, minerales, etcétera, del cuerpo, porque ya se sabía a qué frecuencia emitían cada una de las vitaminas y cada uno de los minerales. Pues bueno, pues estos científicos descubrieron estos aparatos que de una forma bastante rápida, en un par de minutos se puede saber pues prácticamente todo el funcionamiento del cuerpo. De hecho, este aparato, que es de los últimos que han salido al mercado a nivel tecnológico, pues nos puede realizar 39 informes de nuestro cuerpo. Específicos ahora vamos de cada... ahora vamos a hablar de ellos.
y veremos un poquito pues, la cantidad de posibilidades que tiene este aparato. Analizando la frecuencia de nuestros órganos, por ejemplo. Exactamente. O sea, órganos, vísceras... Claro, tenemos que dejar muy claro que no es un chequeo biológico, de laboratorio, como he comentado antes, es un chequeo energético, y en ese chequeo energético pues podemos averiguar, como te decía, el funcionamiento energético, que para nosotros es la base fundamental, el funcionamiento energético de cualquier parte del cuerpo, ¿vale? Si te parece, para que no perdamos más tiempo, para intentar meterlo todo lo que podamos en el programa, vamos allá. Yo creo que lo ideal para que quien nos esté escuchando y viendo, lo ideal es que le contemos exactamente qué es lo que puede analizar este aparato. Cuando viene un paciente a consulta, que es muy interesante porque incluso puede haber personas que tienen enfermedades, que tienen problemas, que a lo mejor llevan tiempo intentando solucionarle el problema, que no hay, por lo que sea, pues no ha habido manera de solucionar ese problema, y quizás con este tipo de chequeos lo importante es que podemos averiguar el origen de todos los problemas de salud que pueda tener cualquier persona, y de esa manera, sabiendo el origen... Sí, que a lo mejor a veces se enmascara, aparece de otra forma, pero no vamos al origen. Y sabiendo el origen ya es muy fácil solucionar el problema. Bueno, pues vamos a entrar en cada uno de los apartados. Voy a saltarme algunas cosas porque como no tenemos mucho tiempo, voy a saltar algunas cosas, voy a decir las más principales para que sepamos un poco qué puede hacer el Quantum Analyzer en un chequeo. Bueno, pues en un principio nos chequea toda la parte cardiovascular, ahí entraría viscosidad de la sangre, colesterol, grasa en sangre, elasticidad vascular, el consumo de oxígeno a nivel miocardial, etcétera, etcétera. O sea, cómo están las arterias, cómo están las venas, nos da un informe de cómo está en nuestro cuerpo a nivel de todo lo que es el sistema cardiovascular. La función gastrointestinal, que es muy importante, ahí podemos sobre todo por darnos cuenta de cómo está la absorción de los intestinos, aunque hay bastantes cosas más, pero sobre todo nos interesa mucho cómo están absorbiendo los intestinos, porque incluso muchas veces tenemos falta de nutrientes y no es un problema que no estemos tomando esos nutrientes, que nos absorben, sino que nuestros intestinos no están absorbiendo. No están trabajando. Este aparato nos puede decir, entre otras cosas, dentro de lo que es la parte gastrointestinal, entre otras cosas, cómo están absorbiendo los intestinos. La función hepática, muy importante en el cuerpo, la función de desintoxicación, la cantidad de grasa que hay en el hígado, el metabolismo de las proteínas, todo eso lo podemos ver en la función hepática. En la función del intestino grueso, el colon, también. el colon también podemos saber cómo absorbe el colon, cómo está a nivel de coeficiente de absorción, la presión interna que tiene el colon, etcétera, etcétera. La vesícula biliar, pues la bilirrubina, los ácidos biliares, etcétera, etcétera. Podemos saber exactamente cómo está todo el funcionamiento de la vesícula biliar. La función pancreática, por supuesto, la insulina. Podemos saber de esa manera si la persona está entrando en un proceso de diabetes, etcétera, etcétera, porque la insulina, el páncreas no esté generando bien la insulina. La función renal, pues todo lo que es el ácido úrico, todo lo que es la proteína dentro de lo que es la zona renal, etcétera, etcétera. La función pulmonar, cómo está el oxígeno, cómo están las vías respiratorias, si hay alguna obstrucción, si hay algún problema. A nivel de cerebro, importantísimo, es el ordenador de nuestro cuerpo, entonces también tenemos que saber sobre todo cómo está el riego sanguíneo, cuánta sangre llega al cerebro, si lleva la sangre suficiente, cuánto oxígeno, incluso el índice de memoria. O sea, ¡anda! Claro, eso sí que es interesante. Nos dice exactamente cómo está el índice de memoria y el índice de emoción, es decir, qué grado de afectación a nivel emocional está teniendo el cerebro, eso también lo podemos detectar. Problemas en las articulaciones. Nos dice qué articulaciones son las que tienen problemas, las que tienen desgaste, las que tienen problemas a nivel de líquido intersticial, etcétera, etcétera. Este es importante porque es la densidad ósea y ahí podemos saber cómo está el grado de osteoporosis, cómo está la falta de calcio, cómo está en todo lo que... Esta para cierta edad es muy buena, ¿eh? Cómo están los cartílagos, cómo está la capacidad que tiene el hueso para recuperarse, etcétera, etcétera. Ahí podemos saber también un poquito todo, porque nos dice exactamente cómo está la vida del hueso en nuestro cuerpo. La glucosa en sangre, también podemos saber cuánta cantidad de glucosa hay en sangre, cuánta cantidad de glucosa hay en orina, etcétera, etcétera. Nos da un informe de los minerales que tenemos en el cuerpo. También muy calcio, importante. hierro, zinc, selenio, fósforo, potasio,
Ya sabemos directamente lo que nos hace falta y lo que no. Nos da un informe de carencias de cada uno de esos minerales. De esa forma es muy fácil, es súper sencillo, pues ayudar a la persona con un suplemento de justo ese mineral que necesita. Las vitaminas, lo mismo, nos da un informe de todas las vitaminas que tenemos en el cuerpo, sus carencias, cómo están. Para ahora, para la primavera, qué bien. Los aminoácidos, lo mismo, los aminoácidos son esenciales para el funcionamiento del cuerpo. Entonces, todos los aminoácidos esenciales como la lisina, el triptófano, la leucina, la valina, o sea, todos nos dice cómo están y cuál de ellos necesitamos y de esa manera pues los podemos incorporar. Para los deportistas también muy importante el tema de los aminoácidos. Importantísimo porque de esta manera, sabiendo vitaminas, minerales, aminoácidos, bueno, podemos para esa recuperación del cuerpo perfectamente cualquier cuerpo que esté en cualquier deterioro. Las coenzimas, entre otras la coenzima Q10, que es importantísima para el funcionamiento del corazón. Sistema endocrino, importantísimo porque nos va a decir el aparato cómo tenemos las tiroides, cómo tenemos las suprarrenales, la pituitaria, la pineal, el timo. O sea, todas las glándulas del sistema endocrino nos va a hacer un informe de cómo están en ese momento. Sistema inmunológico, que es importantísimo para defendernos de las infecciones. Y fíjate, para los niños también es muy importante, porque sabes que hoy en día, cuanta menos medicina... Ahí está. Nos va a decir cómo están los ganglios linfáticos, si tiene alguna infección en alguno de ellos, nos va a decir cómo está el bazo, el timo, nos va a decir cómo está la función del sistema inmunitario a nivel de fortaleza y a nivel de defensas. La tiroides, también nos habla de la tiroides. También cómo importante. Está, la T3, la T4, nos dice cómo está funcionando en ese momento. Los tóxicos que hay en el cuerpo, por ejemplo, tabaco, nicotina, residuos de pesticidas tóxicos, etcétera, etcétera, nos dan un listado de cuántos residuos químicos. Quiere decir que si tu cuerpo tiene facilidad o no para desecharlos. Claro. Hay gente que desecha con más facilidad. Claro. ¿Y cuántos hay en ese momento? ¿Y cuántos hay? Porque hay personas que están más intoxicadas o menos intoxicadas y muchas personas tienen enfermedades a consecuencia de esa intoxicación. Este informe también lo vamos a tener con el Quantum Analyzer. Los metales pesados, que también generan muchas enfermedades, el plomo, el mercurio, el cromo, etcétera, etcétera, también nos va a hacer un listado, incluso el arsénico, que ya sabemos que es un veneno y que muchos cuerpos tienen arsénico. La condición física a nivel general de la persona, pues por ejemplo la hidratación, cómo estamos de hidratación, si necesitamos más hidratación, si menos, cuánto oxígeno tenemos en nuestro cuerpo y importantísimo, el pH. El pH, eso es muy importante. Recuerda porque según el pH pueden convivir más virus y bacterias. ¡Ay, qué bien me lo he aprendido! Lo aprendiste. Entonces, para nosotros, ya ves que es importantísimo el pH, entonces este chequeo nos permite saber de una forma rápida la persona si tiene un pH más alcalino, más ácido, más neutro, y de esa forma sabemos si tenemos que trabajarlo y regularlo. Es que soy propensa a coger todas las bacterias. Claro. Pues aquí el pH tiene algo que ver. Mírate tu pH, ahí está. ¿No? Ahí está. Las alergias, ahora estamos muy de moda en ello. Bueno. Entonces, pues nos va a decir, nos va a testar la máquina si tenemos alergia a fármacos, al alcohol, al polen, a productos químicos, a la pintura, al polvo, al humo, a tintes de cabello, a animales. O sea, nos hace un listado grandísimo y nos dice si somos alérgicos a algún tipo de este tema que has comentado. Problemas de la piel, cualquier problema que tengamos en la piel en este momento. Los ojos, cómo están nuestros ojos, la vista, etcétera, etcétera, también nos va a hacer un informe. El colágeno que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en nuestros dientes, en nuestros ojos, etcétera, también nos dice un poquito cómo estamos de todo ello. La obesidad, si somos personas que, si ese cuerpo que estamos testando, pues tiene un coeficiente de metabolismo a nivel de grasa más del que debería tener, etcétera, etcétera. Todo eso nos lo detecta. Los meridianos de energía a nivel de medicina china también nos dice todos los meridianos energéticos de medicina china cómo están. A nivel de corazón y a nivel de cerebro, pues podemos saber a nivel de pulso sistólico, podemos saber también la saturación de oxígeno que hay en la sangre, etcétera, etcétera. Lípidos en la sangre, este es importante porque aquí podemos detectar con la máquina cómo está la viscosidad de la sangre, es decir, si la sangre está más clarita, si la sangre está más espesa. Ya sabemos que cuanto más espesa está la sangre, más posibilidades hay de tener pues, un problema cardiovascular importante. Podemos detectar el colesterol, podemos detectar el triglicérido, el colesterol HDL y el LDL. Bueno, ahí podemos ver un poquito cómo está la sangre a nivel de lípidos. Para los hombres, la próstata,
también muy importante. Entonces nos va a decir si hay algún síndrome a nivel prostático, o sea, si la próstata está inflamada o si hay algún problema de próstata. Incluso la función sexual masculina, si hay algún problema de testosterona, si hay un problema a la hora de todo lo que es la transmisión de la erección, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos ver. Incluso el esperma. Nos dice el volumen de esperma, nos dice el número de esperma, nos dice la tasa de movilidad de los espermas. Bueno, o sea también es importante. Claro, para que veas, esta máquina entra por todas partes. En mujeres hablaremos del apartado de ginecología. Uy, qué importante. Claro, y ahí podremos detectar con la máquina cómo están los estrógenos, cómo está la prolactina, cómo está la progesterona, si hay pues, quistes ováricos, si hay inflamación pélvica, todo eso la máquina nos lo puede detectar. Incluso en mujeres en senos podemos saber si hay mastitis, nos puede decir si hay una hiperplasia de las glándulas mamarias, si hay algún tipo de fibromas en la zona de senos, etcétera, etcétera. El ciclo menstrual de la mujer nos habla de las hormonas beta, nos habla de la proteína, nos habla de la tasa de sedimentación. Y por último, que ha sido bastante rápido, oye, pues sí, me deja muchas cosas por ahí. Porque esperaba más lentitud, sí, Fran. Entonces, por último, nos hace un informe de los elementos humanos más importantes. Por ejemplo, el análisis de la grasa que tiene la persona en ese momento en su cuerpo. ¡Ah, qué bien! La masa muscular, si es la correcta. La cantidad de grasa abdominal que tiene la persona, si es correcta o no es correcta. El tipo de alimentación que la persona está llevando, si hay que hacer algún cambio porque ha detectado que la alimentación no es la adecuada. El estado nutricional, cómo estamos a nivel nutricional en nuestro cuerpo en ese momento. Y el control de peso nos sugiere si hay que hacer algún cambio en nuestro peso, si tenemos peso de más y de menos y tal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y todo eso, los 39, como te decía, 39 informes, pues imagínate, nos dice exactamente cómo está cualquier Claro, cuerpo. ya te digo yo, y una persona cuando va, me hago los 39 o directamente... La máquina hace los 39 en un minuto, o sea, en un cheque de un minuto. Es rápido, ¿no? Sí, sí. Además es un... No sé si antes hemos sacado alguna fotografía. Hemos sacado fotografías de cómo... Simplemente se coge un sensor con una mano, simplemente, y por medio de esa mano, por medio de la mano, ahí está. Ahí lo tenemos, por medio de la mano es por donde la máquina detecta todo el funcionamiento energético del cuerpo. Entonces, tarda un minuto la máquina en chequearnos a nivel energético de todo el cuerpo y automáticamente el software, que es lo que hace que funcione la máquina así, el software que lleva el ordenador, que lleva la máquina, automáticamente nos saca estos 39 informes. A partir de ahí, ya sí que pues hay que tener un poquito de tiempo y examinar cada uno de los informes. Entonces, bueno, ahí ya va la valoración. Ahí ya está, tú ya pues, como el profesional de saber leer y... Exactamente, este tipo de tecnología, por supuesto, lleva pues una serie de cursos con las empresas que fabrican estas máquinas y demás, para saber un poco, pues, valorar y saber un poco, pues, bueno, pues, aprender pues a utilizarla y aprender pues a sacar justo lo que se necesita para lo que nosotros queremos ayudar en ese momento al paciente. Entonces, bueno, pero con 39 informes, que son más o menos lo que te he comentado, pues te puedes imaginar que muy poquitas cosas quedan en el tintero. O sea, que prácticamente pues no sabemos entero, no sabemos el cuerpo de la persona, cómo está funcionando en todos los sentidos. Y como te decía al principio, este tipo de tecnología de chequeo bioenergético lo que nos permite sobre todo es eso, el poder acertar justo en lo que la persona necesita en su problema de salud. Que es lo importante, claro, porque, ir a la raíz. Claro, porque no lo mismo pues decir, bueno, pues cuéntame lo que te pasa y bueno, pues según lo que me estás contando lo que te pasa, yo como profesional, según mis estudios, según mis experiencias, creo que lo que te está pasando es esto, y entonces como creo que lo que te está pasando es esto, y como yo sé qué es lo que te puedo dar a nivel de medicina natural para ayudarte en ese sentido, pues te lo doy. Eso es distinto pues, a basarnos en una tecnología como esta, que cuando testamos a la persona, pues automáticamente nos dice cómo está esa persona, qué problemas tiene, funcionamiento tiene, cómo está el funcionamiento de todos sus órganos de su cuerpo, de todos sus sistemas, cómo están sus vitaminas, sus minerales, su nutrición, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, a partir de esa radiografía energética de la persona, como te decía antes, es mucho más fácil ayudar a la persona en cualquier problema de salud.
Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, Fran. A mí me ha encantado conocer este aparato y espero que a la gente que está en casa también. Pues nada, yo me despido, pero nos vemos aquí el próximo mes hablando de más cosas interesantes como ha sido el programa de hoy. Merece la pena hacerse un chequeo de este tipo para saber cómo estamos. Y cómo funcionamos, claro, ¿quién no? De hecho, te lo vamos a hacer a ti. ¡Ay, yo encantada! Y el próximo día y lo cuento. A ver lo que me sacan. Oye, podemos traer los resultados sin ningún problema, pues si tú estás de yo, acuerdo, vamos, me presto a que traigamos los resultados. Si tú estás de acuerdo, puedes decir, mira, estoy como una manzana. Me encanta, pues oye, te tomo la palabra, Fran, y en el próximo ya saben, atentos, porque van a conocer cómo funcionan mis órganos, mi cuerpo, si me faltan minerales, todo, lo van a saber todo. Pues nada, eso es peligroso, pero bueno, si tú quieres... Pues nada, será peligroso, pero yo acepto. Muy Muchísimas bien. gracias, Fran, por venir. Aceptamos el reto. Reto aceptado. Pues nada, nos vamos a publicidad, pero volvemos enseguida.